el numeral 484 y siguientes. Con el catecismo, creo que está en el catecismo numeral 484. Los que tengan Biblia me van a colaborar buscando Génesis 3:15. Bien. Mientras van buscando, unos van preparando otros y otros pues están expectantes. Hagamos algunas precisiones importantes en el Santo Rosario. Es Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿el Señor es contigo o el Señor está contigo? Está. ¿Listo? Segunda precisión. Como es un solo Dios, uno y trino, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No son tres glorias porque no son tres dioses. Tercera, como era en un principio o como era en el principio. En el principio. En el principio. ¿Listo? Muy bien. Porque un principio que le ponen uno a la noche en exacto. ¿Habichuela o no? Génesis 3:15. Génesis 3:15, numeral 484 y siguientes. Me gustaría que pudiéramos trabajar hoy todos para hacerlo súper dinámico, para ver si espantamos este bochorno. ¿15, sí? ¿Listo? Listo. Muy bien. Génesis 3:15. ¿Qué dice, muchachos? Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Otra versión? ¿No? ¿Ninguna? No, iguales. Otro que lo lea, otra versión. Génesis 1, ¿qué? 3:15. Van a necesitar aprenderse en estos textos de memoria. Que hoy quiero enseñarles. Bueno, se lo voy a dejar en la. Acá dice otra cosa. ¿Cómo dice? Acá dice otra cosa. Espérate, sí, acá dice otra cosa, pero dame un segundo porque es que mi celular. Génesis 15. 3:15. En el mío dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, lo mismo que lo mismo. Acá Él te dice pisará la cabeza mientras echas tú su calcañar. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bueno, vamos a mirar. A ver qué ves. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Bien. ¿De quién están hablando ahí? De la vida. ¿Cómo? Ahí están hablando ¿De qué están hablando? A ver, ¿de De la qué? Biblia. Mira, acá ¿De la dice. Biblia? No, aquí dice el de la texto. ascendencia Aquí de Eva. dice, el texto hebreo deja entrever una victoria del linaje de la mujer sobre el De la linaje de la mujer se supone serpiente. que Eva Muy es la bien. serpiente. La traducción griega que La emplea Eva. otro pronombre atribuye esta victoria a uno de los hijos de la mujer y muchos padres harán explícita esta interpretación mesiánica, la traducción latina. Muy bien. Entonces, la pregunta del millón es: la primera vez que se habla de evangelio en la Biblia es ese versículo. Génesis 3:15. La primera vez. Listo. Hago ahora sí ya la introducción al tema. Dentro de la teología, uno ve diferentes materias que la componen. ¿Qué es la teología? Es una reflexión sobre Dios. ¿Listo? Un estudio sobre Dios. Teos, Dios, logos, estudio. ¿Listo? Lo básico es entender a Dios.
Entonces lo primero que usted sabe de Dios es que Dios tiene 3 características. ¿Cuáles son esas 3 características? Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ya, listo. ¿Ok? Omni. Potente, que todo lo puede. Omnipresente, está en todo sitio. Y omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. ¿Ok? Esas son 3. Ya, lo básico de la teología es eso. Cuando se habla del misterio de la Santísima Trinidad, entonces ya no hablamos únicamente del Padre, sino también hablamos del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo se llama Cristología. ¿Listo? El credo comienza, creo en Dios Padre, ¿sí? Teología. Creador del cielo y de la tierra, Dios Padre Todopoderoso, ahí aparecen las primeras características de Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ahí comienza la Cristología, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, vamos a tocar ese casito, ¿ya? Que padeció bajo el poder de Poncio Piloto, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó, que después ascendió a los cielos, que vamos a celebrarlo este domingo, la ascensión del Señor, y que está sentado a la derecha del Padre, y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Ese pedacito que se llama escatología o novísimos, es una materia de teología. Después viene la tercera parte del credo, que habla única y exclusivamente del Espíritu Santo y la relación con la Iglesia. Que con el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que posee el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una oración de gloria y que habló por los profetas. Ese misterio lo vamos a celebrar de este domingo en 8. Para nosotros comenzaremos de hoy en 8. Para la iglesia comenzamos esa novena de preparación hoy. ¿Listo? Y después, para poder entender a María, debemos entender todo esto. ¿Qué es María o quién es María en la teología? María en la teología es un lugar teológico. ¿Qué significa un lugar teológico? Es un lugar donde Dios acontece. El sí de María hace posible la salvación de la humanidad. ¿Listo? El sí de María es sí. El sí hace. ¿Alguien está tomando puntos para el chat? ¿Colabora? ¿No? Ojalá el Ministerio de Comunicaciones se apropiara esa tarea. Pero bueno, y si no, pues alguien que sea igualmente generoso. Todos están en capacidad de hacerlo, no se preocupen. María es un lugar teológico. Si teología es el estudio de Dios, si teología es el estudio de Dios, ¿por qué estudiar a María? Porque María es un lugar teológico, un lugar donde acontece Dios. Segunda razón, porque el sí de María trajo la salvación y al Salvador del mundo. Sin el sí de María no hubiese encarnación. Sin el sí de María, el Espíritu Santo no hubiese hecho su obra y gracia en ella. Y cuando uno comienza a estudiar María, necesita todos los cimientos de la teología para que María se entienda y ocupe el sitio que le corresponde en el misterio divino. Entonces el Catecismo numeral 484, ¿alguien lo encontró? ¿O todos se sacaron los celulares de adorno? 484, bueno, ¿no lo encontraron? Ayudemos. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Imagínense eso. Nosotros creemos que en la Eucaristía está toda la Trinidad, ¿cierto? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está toda la Trinidad allí. Y cuando termina la Eucaristía y quedan hostias, la dejamos en un recipiente que se llama copón. El copón. Y el copón es guardado en un cofre que se llama sagrario. Y este numeral está diciendo que María, en María habitó todo el misterio de la Trinidad. Se los vuelvo a leer, miren, dice:
en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Todo Dios acontece en María, por eso María es un lugar teológico. ¿Listo? Y para estudiar a María, solo hay 3 versículos que necesitamos aprendernos de memoria. El primero, el protoevangelio, Génesis 3:15. Está diciendo, en el contexto de Adán y Eva, después de la caída del pecado por desobediencia, la única instrucción que Dios dijo, pues, hombre, se los voy a explicar facilito. Yo a mi hija le digo, ese enchufe no lo quito de la casa. O sea, el enchufe es necesario. Pero no metas los dedos en el enchufe porque te va a pasar corriente y te puede hacer mucho daño. La pregunta del millón es, ¿le estoy prohibiendo que meta las manos en el enchufe? No. Le estoy dando una instrucción que es necesaria para que ella no se haga daño. Dios le dijo a Adán y a Eva, primeros padres, ¿se acuerdan? Pueden comer de lo que quieran, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. No más, no les digo. Pero ellos tomen por sus dulces. ¿Y por dónde entró el pecado? Por la mujer. Por eso el énfasis siempre en la palabra mujer. La palabra mujer. Y Dios va a establecer su primer evangelio. El primer evangelio es Génesis 3:15. Dice, le voy a dar una buena noticia. No los voy a destruir, pero ¿saben qué voy a hacer? De su descendencia voy a poner una enemistad entre la mujer y el espíritu del mal. Voy a poner una enemistad entre la mujer. No dijo entre las mujeres. ¿Lo vieron? Entonces Dios está utilizando un título que es importantísimo para la salvación. Mujer. Voy a poner enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer. Entre tu descendencia, o sea, la descendencia del mal, y la descendencia de esa mujer, de la mujer. Tú intentarás herirla, claro, pero ella te aplastará la cabeza. Y por eso cuando ustedes ven a la Virgen María, en la mayoría de la iconografía católica van a ver que la Virgen María está pisando la mala interpretación. Porque quien pisa la cabeza de la serpiente es la descendencia de la mujer, no la mujer. Error de la iconografía de la iglesia. Por eso vuelve y lee lo que nos compartiste ahorita, que es la interpretación perfecta al texto que estamos hablando. Importantísimo que a ustedes se les quede eso. Génesis 3:15 es el protoevangelio, el primer anuncio de la buena noticia. Ya puso una enemistad. ¿Qué dice? Eso quiere decir proto. Primer anuncio. El texto hebreo deja entrever una victoria del linaje de la mujer sobre el linaje de la serpiente. De la mujer sobre la serpiente. La serpiente es símbolo del mal, la mujer es símbolo de quién. Vamos a mirar, sigamos. La traducción griega, que emplea otro pronombre, atribuye esta victoria a uno de los hijos de la mujer. Ah, ¿ven? Se equivocaron en la traducción. Él muestra que en la hebrea entendieron que quien visitaba era la mujer. Pero en la traducción griega entienden que es el hijo de la mujer quien pisotea. ¿Tú puedes enviar fotos? No tengo pila, pero te la presto. Puedes tomar una foto. Y Dime. muchos padres harán explícita esta interpretación mesiánica. Ajá. La traducción latina, ipsa conteret, Bien. igual, ella quebrantará, asociará con el Mesías a la madre de este. Sí. Vamos a sacarle jugo a ese evangelio, a ese protoevangelio. Póngale cuidado. ¿Por qué María no puede ser tocada por el demonio? ¿Por qué María no puede ser tocada por el infierno? Porque Dios mismo decretó ahí que esa mujer tendría una enemistad, no había forma de comunicación. Pero ya está hablando de María en ese momento. Por eso muchos critican a Jesús
Óiganlo muy bien, muchos critican a Jesús porque Jesús bíblicamente jamás llamó madre a María. Jesús siempre se refirió a María como, ¿qué tienes conmigo, mujer? Para hacer relación de esa mujer, de la mujer. ¿Quién es esa mujer? María. Es decir, que desde el principio sabía. ¿Cómo? Desde el principio sabía. Pues claro, no es que era Dios. Obvio que sí. No, para mí No, era ya, tan mientras no. ¿Ve? Pero para Siempre que ustedes vean en los evangelios que Jesús se refiere a María, Dice mujer. se refiere- miren en la cruz, mujer, he allí a tu hijo. No dice madre, he allí a tu hijo. Recordándole que esa promesa es exclusiva para la mujer. ¿Y quién es esa mujer? María. Por eso María no puede ser tentada por el demonio. María no puede ser tocada por el demonio. Dios estableció una barrera de enemistad desde el principio. Segunda buena noticia de ese evangelio, de ese protoevangelio. Oigan, la descendencia de esa mujer, la mujer no toca al demonio, de acuerdo, porque el demonio no puede tocar a la mujer. Pero la descendencia de esa mujer no solo toca al demonio, aplasta su cabeza, lo derrota. Eso significa derrota. El hijo de la mujer derrotará al mal. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Pero ya Dios, miren, ya Dios desde el Génesis había decretado, ya sabía quién era esa mujer y por qué no le puso nombre. A ver, ayúdenme ustedes a mí. ¿Por qué no le puso nombre? Porque, Puta, no la habían bautizado. Pero no lo había porque leído, en lo estaba ella se pensando. representa la Porque mujer. para que la promesa que se hizo se pudiera cumplir con ella. O sea, porque si le hubiera puesto nombre ya no. María Porque había no- podido decir que no. Simón. Muy bien, María hubiese podido decir que no. Yo sabía que María iba a decir que sí porque Dios todo lo sabe. Muy romántica esa María podía respuesta. haber- pero yo digo, María había podido decir que no, Ujú. pero el Señor igual, yo pienso que hubiera buscado otra mujer con unas características para que dijera que sí, porque Él siempre lucha igual por nosotros, o era María. A ver. Yo decía, pero ahí está, Para que María pudiera decir sí, tendría que quitar lo único que impide que se haga la voluntad de Dios en una persona. ¿Qué es lo único que impide que se haga la voluntad de Dios en una persona? El pecado original. Simón, el pecado. No el pecado original, el pecado. Entonces, por eso, si ustedes se van al numeral 490, dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones, con espacio dones, para que dijera sí. a la medida de la misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia. No le dice, usted va a ser llena de gracia, usted será llena de gracia, no, ya es llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente, y esta es la única vez, escuchen esto, lo quise subrayar, En el catecismo. porque es la única vez en el catecismo que a alguien se le llama poseído. Escuchen esto. Numeral 490. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente poseída por la gracia de Dios. Acá dice conducida. Conducida. Poseída. Esta es la primera versión del catecismo. ¿Verdad? Por eso lo cambiaron. ¿Sí te das cuenta? Sí. Porque el término poseído Se Sí, asocia a más a se atribuye mucho a... posesión de... ¿Sí? Qué bueno que miramos eso. La primera versión del catecismo utilizó la palabra poseer. En la iglesia, ¿cuál es el término que nosotros usamos? ¿Lleno? Y entonces ahí vamos a entender lo que nos van a explicar de hoy en 8, pero necesito que hacer un enlace de la enseñanza de hoy a la de hoy en 8. Y es que yo necesito
Para hacer la voluntad de Dios, estar lleno de su gracia, no de sus bendiciones. Estar lleno de su gracia, no de sus bendiciones. Estar lleno de su gracia. Porque la única forma en que Dios podía asegurarse de que María no se patraciara era dejándola llena de gracia. Entonces, por eso Dios la dota con los dones para tan grande misión. Ahora póngale cuidado. ¿Para qué Él la necesita llena de gracia? Primero porque Él ya decretó que tenía que haber una enemistad. O sea, el mal no puede tocar a María. ¿Y ese mal objetivo cómo se llama? No, el mal objetivo ¿cómo se llama? Pecado, no les tiemble. El único mal objetivo de este mundo se llama pecado. Ya estoy hablando como obispo antiguo, como predicaban los curas hace 40 años. Como presidente antiguo. Como candidato a presidente con bigotes grandes. Sí. Sí, exacto. Pilas con lo que les estoy diciendo, no se me vayan a dormir porque yo siento que Dios quiere darnos muchas revelaciones aquí a través de Yo por eso Y una es me quité la clave, chaqueta clave, porque una es clave. El El único mal objetivo que existe es el pecado. Lo único que impide que yo haga la voluntad de Dios en mí se llama pecado. Luego, una persona llena de gracia de Dios no le puede decir no a Dios. No tiene pecado. No cabe. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, cuando tú y yo le decimos no a Dios, y esto lo desarrollaré, toda la teología del retiro va a ser esa idea. ¿Cómo carajos yo soy capaz de atreverme a decirle no a Dios? Estás sin gracia. Y utilizamos la excusa que les dije hace 8 días. Mi felicidad. Mi felicidad a veces hace, para los que no estuvieron hace 8 días, mi felicidad a veces hace que yo le diga no a Dios. Y una cosa es mi felicidad y otra cosa es la felicidad. Pero mi felicidad es como mi voluntad. Vamos a ir, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, cuando María dice sí, sí en latín se dice fiat, marca de carro, italiano. Yo quise llamar a esta enseñanza el sí. En el retiro quiero mostrarles los sí, en plural. Aquí quiero mostrarles es el sí de María. Después les mostraré en el retiro, con la gracia de Dios, los sí de María. ¿Qué quiero decir con eso? Que María estaba en oración y el texto dice que fue el ángel Gabriel el que le anuncia a ella su vocación y le hace una propuesta mejor a la que ella tiene, sin dañar la propuesta que ella tiene, porque ella ya estaba casada, ya estaba desposada. Recuerden que el matrimonio para los judíos tiene 2 elementos: la entrega del contrato, la firma del contrato y la ejecución del contrato. ¿Ya? ¿Listo? En el momento que usted firma el contrato, ya el contrato es suyo. Ya, solo hay que hacer como el acta de inicio de obra y arranque. Listo. El acta de inicio de obra es cuando la niña llega a que le hagan la obra. ¿Listo? Y una niña a los 16 años en el mundo judío que no tenga marido ya es solterona. Claro. ¿Qué somos? La super solterona. ¿Y María ya a los 16 años sabía que el cuento de la cigüeña? No, ella ya sabía cómo me era. preguntó, ¿y qué? ¿Cómo era? Sí. Ella sabía que se necesitaba del conocimiento íntimo y el concurso íntimo de un varón para quedar ligeramente embarazada. Y por eso pregunta.
Cuestiona. ¿Y cómo se ve eso? Si yo Sí. no conozco, ¿no? Y démonos cuenta de los pasos que María nos está dando. Oye, para decir sí a Dios, necesito estar en gracia. Y en gracia tengo la posibilidad de decirle no. Y si le digo no es porque me falta gracia. O sea, todavía no estoy lleno de gracia. Por eso la llenura del Espíritu Santo es tan importante. No son muy graciosos. La llenura del Espíritu Santo es tan importante. Cuando yo le pido al Espíritu Santo que me llene, lo que le estoy diciendo es, rindo mi voluntad a la voluntad de Dios para que se haga tu voluntad. Vea, eso que acabo de decir lo dijo María. He aquí la sierva, la esclava, doulos del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y en el mismo momento en que dice, hágase en mí, el verbo hágase, es decir, el hágase es el verbo hacer, y el verbo hacer, ese mismo hágase fue el que Dios utilizó para crear. Hágase el cielo, hágase la tierra, hágase la luz. Ese hágase es creador. Entonces, ¿qué creó en María? Dios. Sin el sí de María, ya dijimos, no hay Salvador, no empieza la obra de la salvación. ¿Listo? No hay. Listo. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros eso? A nosotros nos debe enseñar tres cositas. Con que se nos queden estas tres cositas para toda la vida practicarlas. Y miren, yo les cuento que aquí les abro mi corazón. Siento que el retiro más duro que he de dictar, si Dios me permite, es el que vivo en toda mi vida. Porque es durísimo. Por esto, yo les he dejado aquí unas píldoras en el aire que necesito que trabajen para que se preparen para el retiro. Porque Dios preparó a María. Y si usted no se prepara para hacer la voluntad de Dios, va a decir no. Y el argumento básico para decirle no a Dios es su felicidad. Créame, es su felicidad. Para los que no vinieron hace 8 días, los contextualizo. Les expliqué hace 8 días que una cosa era mi felicidad y otra cosa era la felicidad. Mi felicidad tiene elementos constitutivos personales. La felicidad mía no es la misma, los elementos de mi felicidad no son los elementos de Carolina ni de nadie. Pero los elementos de la felicidad sí son todos iguales. Porque es una sola. Y yo le puedo decir no a Dios y el argumento es mi felicidad. Hay veces que yo prefiero no perder una amistad porque mi felicidad sería no perder la amistad, pero si voy a hacer la voluntad de Dios tendré que corregir a esa persona, aunque me cueste la amistad. Hay gente que es cobarde y prefiere su felicidad con esa persona que la felicidad que Dios pone. Y a veces hay que hacer tareas difíciles en el amor de Cristo. Y una es corregir. Y a veces dejo de hacer la voluntad de Dios por mi felicidad. María sabía, oíganlo muy bien, María sabía, ya no le contaron, no. María sabía la ley judía. María sabía que se aparecía embarazada sin haber entrado su esposo, ella a la casa de su esposo. La ley decía que tocaba sacarla de las mechas, ponerla en la mitad de la plaza y que todos cojan piedritas. Y todos desencadenen piedritas ahí. Ella sabía que hacer la voluntad de Dios Iba a encontrar su felicidad. le iba a costar su vida. Y aún así aceptó. Y cuando uno pone a estudiar a María, el sí de María como tal, dense cuenta de las repercusiones. Ella no se acobardó, no se patroció, pero sí cuestionó. ¿Qué cuestionó? La voluntad de Dios no. El poder de Dios, ¿cómo es esto posible?
¿De dónde aquí? Preguntó cómo se iba a hacer. El cómo. El cómo. ¿Listo? Ya después María, es la única vez en la Biblia en que María pregunta ¿cómo? Al Padre. La segunda y última vez que va a ser una María, ¿cómo? No se lo va a hacer al Padre, se lo va a hacer al Hijo. ¿Cómo nos has hecho esto? ¿Se acuerdan cuando perdió el chino? ¿Cómo? Y esto tiene repercusiones para la vida práctica. El sí de María tiene repercusiones para la vida práctica. La primera es esa. Yo necesito que vayamos preparando el retiro desde ya. Cada uno. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de mi felicidad? Porque ayer ya les decía, la segunda parte de esta breve reflexión fue: si esos elementos de mi felicidad no aparecen en los elementos de la felicidad, son apegos. Son apegos. Luego, ¿qué hay que hacer con los apegos? Pues desapegarnos. Pegarle. Desaprender. Hay que desaprenderlos. ¿Sí? Y tiene que ver con eso. Vamos a desaprender. Tendremos que renunciar. Necesitaremos renunciar. Habrá que renunciar a cosas por hacer la voluntad de Dios. Y hemos renunciado a cosas por hacer la voluntad de Dios. Y vemos en Dios su providencia. Y vemos en Dios su fidelidad. Y vemos en Dios su bendición. Y vemos en Dios su protección. 30 años después del sí de María va a venir el sí de Jesús. El sí de Jesús es: bueno, Padre, yo sé que tu voluntad es que yo muera. O sea, que yo me vaya a la cruz. Pero si mi felicidad solo depende de ti, pues nos vamos a la cruz. Y aquí no te prometió bendición, ni te prometió protección. ¿Sabes qué dijo? Sí. ¿Y te costó qué? La vida. O sea, estuvo haciendo la misma enseñanza y la misma posición y la misma reflexión que hizo María 30 años antes. 34, 36 si quieren, para ser más exactos. Y usted y yo a veces decimos sí con los labios, pero a Dios no se le dice sí con los labios únicamente. A Dios se le dice sí con la vida. ¿Cómo que, perdón? A Dios se le dice sí con la vida. Ese sí de María demanda para nosotros el entender que a veces nuestras oraciones de petición están fundamentadas en asuntos temporales. Revisen. Revisen. ¿Cuáles son los asuntos temporales? Salud. ¿Cierto? Dinero. La provisión. Las relaciones. Las relaciones son intangibles, ¿sabían eso? Usted como un intangible. Pero las pedimos y son temporales. Y a veces pedimos salud por miedo a que Dios nos regale su Pascua. ¿Cierto? Yo tengo una pregunta. Tú dices que las relaciones son temporales, pero después de que nosotros nos vayamos de casa, ¿no se mantienen esas relaciones? O sea, pregunto yo. Lo que siembras aquí cosechas allá. Entonces, ¿por qué no son eternas? Una niña que quiere casarse, vamos a hacer un ejemplo hipotético. Una niña que quiere casarse está pidiendo una relación. La niña que quiere casarse está pidiendo una relación, ¿cierto?
Y si muere así, ¿cuál es el problema? Y, lo está pidiendo, ¿y qué la está moviendo a pedir eso? Su felicidad, no la felicidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que uno no pide para ser infeliz. ¿Alguna de ustedes, ahora si hay alguien en el auditorio, que Dios tenga misericordia y por favor consiga un psiquiatra? No, en serio. Si usted está pidiendo una relación, es una relación para que redunde en su felicidad. Luego, también es válido decir esto. Causa de su infelicidad el no tener la relación. ¿Cierto? Y a veces en el afán de querer ayudarle a Dios, Cogemos lo primero que pase por ahí. nos subimos en el primer bus Equivocado. y después la causa de nuestra infelicidad será esa mala relación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, María ya tenía una relación establecida, contratada con los papás y José. Si no lo sabían, el matrimonio era así. Y hasta hace muy poquito era así. Uno lee Crónica de una muerte ya anunciada y se alcanza a dar cuenta que todavía estaba esa tradición. Eran negociando. Los reinos ¿cómo se sostenían los reinos a perpetuidad? Eran relacionándose los hijos de las jerarquías. París, bien vale una misa. ¿Ok? Pero todo eso es temporal. Todo eso es temporal. María, ¿cuál es el miedo? Porque hace la pregunta. Es que usted me dice que yo voy a quedar embarazada, voy a tener un hijo, le voy a llamar Jesús y él va a ser el Salvador. Listo, hasta ahí va todo bien. El problema es que yo todavía no me he ido a vivir con José. Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Ve que no cuestiona el plan? Cuestiona el cómo, si a mí me toca esperar hasta que José venga por mí y me lleve a la casa. Da la vuelta. ¿Sí? Bueno, María cuestiona el cómo, no el plan. ¿Listo? El cómo, no el plan. Sí, no sé de qué. Y después María no va a volver a cuestionar nada. Y por eso el texto del Evangelio varias veces, no pocas veces, varias veces va a decir, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Permítanme enseñarles algo en griego. El verbo guardar en español, lo que dice el griego original es atesorar, tesauros. Y María atesoraba. ¿Qué es un tesoro? Algo valioso. Es algo valioso. ¿Y en dónde lo guardaba? En el sagrario, en el cofre donde se guardan las cosas más valiosas. Entonces, cada palabra de Dios para María, aunque no la entendiese, la guardaba, es decir, la atesoraba en su corazón. Imagínense que usted va de linda al templo, qué hermosura, y viene un anciano y le dice, y a ti una espada te atravesará el corazón. O sea, se va a meter con el cofre, se va a meter con el tesoro. ¿Y ella entendió? No. Pero ella tampoco comenzó a repetir, yo reprendo esa palabra, que eso debe decir del demonio, no puede ser, que a mí me pase eso. No, cuando uno le dice sí a Dios, es como cuando uno dice sí en el matrimonio. Puede salir salud y puede salir enfermedad. Puede salir riqueza y puede salir pobreza. Puede salir tristeza y puede salir alegría. Igual debe ser sí. O sea, el sí de María que revela fidelidad. Y esa fidelidad, si es fidelidad, es incondicional. Porque ¿cuántas condiciones le puso a María el ángel? Ninguna. Jesús 30 años después va a enseñar que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y se vuelve a meter otra vez con la serpiente. Porque lo que pase de tu sí, si es sí, y lo que pase de tu no, si es no, del diablo será. Y entonces la iglesia ve a María como un lugar teológico para que suceda esto. ¿Cómo debe ser el discípulo ideal de Jesús?
como María. Y ese discípulo ideal de Jesús, como María, debe decir sí. Y ese sí es sin condiciones. Y a veces en nuestras oraciones lo que ponemos es condiciones. Cuando el cristianismo se basa de condiciones, eso es religiosidad popular. Con eso se los dejo todo ahí. Repite nuevamente. Sí, sí. Cuando el sí está puesto o lleno de condiciones, eso es religiosidad popular. Vámonos al señor Caído de Monserrate, vámonos al señor de Buga, y yo le prometo que si pasa eso, entonces yo sí. Todo es condicional. Bueno, el séptimo domingo que yo le estaba haciendo los 9 domingos al Divino Niño por la salud de mi madre, murió mi madre. Y ahí entendí que Dios necesitaba purificar en mí esa religiosidad. Porque es que Dios yo no manipulo a Dios con novenas. La religiosidad popular es cómprese la novena de la sangre de Cristo, ¿librito verde, recuerda? Que eso es milagroso. Hágale la novena al Señor de los milagros, porque si el Señor de los milagros no es milagroso, entonces ¿quién? Ponga a San Antonio de cabeza para que... Está con el cuento de la Virgen de los desatanudos. La Virgen de San... Sí, entonces las devociones... Los desatanudos suenan como de Satanás. Entonces, a veces lo que parece que nos están ofreciendo son recetas mágicas de piedad popular para lograr mi voluntad. ¿Lo vieron? Sí. Y el sí de María es sí a la voluntad de Dios, no sí a la voluntad de María. Y quiero concluir con esta frase. El sí de María es sí a la voluntad de Dios, no sí a la voluntad de María. Cuando Jesucristo está cuestionando el sí, que tu sí sea sí, es que tu sí a Dios sea sí a Dios. ¿Me regalan 2 minutos y le doy una perla más? Sí, yo escuchaba. ¿Ponte perlas? Claro. Porque es que ya los veo con cara de darle, Señor, el descanso eterno. No, estamos bien despiertos. con ganas de estar muy concentrados. Estamos esperando de... Miren eso. El sí de María le mostró que Dios es Dios. ¿Por qué afirmas eso? El sí de María le mostró a María que Dios es Dios. ¿Tuvo concurso de hombre? No. Y quedó embarazada. Suficiente para creer para toda la vida. Dios es Dios. Y porque tuvo la divinidad en ella. Ahora, en la promesa no venía Suite 5 estrellas. No, no quiere decir. Yo quiero que hagan el ejercicio. Si ustedes tienen frito, me van a tener el ejemplito. El invierno en Belén es mucho más frío que esta noche. ¿Invierto qué? El invierno en Belén, que es más frío que esta noche. ¿Listo? Porque es invierno de estación. Y ellos llegan al Hilton. No. Llevaban spray aromatizante, no existía. Llegaron a una pesebrera. Y ella podría haber cuestionado el plan de Dios. Pero cuando yo le digo sí a Dios, entiendo que para mí Dios es Dios y que lo que está sucediendo no depende de si me agrada o no me agrada, de si me gusta o no me gusta. Es la voluntad de Dios. Ella pudiese haber hecho esta oración de petición. Señor, es tu hijo. ¿Cómo lo vamos a recibir en frío. esas Que me pajas? que me abran una puerta. ¿Y cuántas no El olor. ¿Usted alguna vez ha estado en un establo? Una persona en un establo. ¿Usted sabe qué huele un establo? A cagajón de vaca. A cagajón de vaca. Al mismo. No precisamente. No quisiera meterme con José hoy. Porque Abuelito. estamos hablando del sí de María. Después hablaremos, si Dios nos da bien otra oportunidad, le decía José. ¿Y porque de verdad no se toca a José casi? No, es que José da todo. Por eso se llama Josefología. La rama de la teología más nueva. Que es estudiar a José. ¿Está bien? Josefología. No, estará metido la josefología. Bueno, listo, ya lo saben. Por eso me meteré en otro día. Pero en el sí de María estaba el combo.
Revise la promesa. Yo le prometí que iba a quedar embarazada, quedó embarazada. Yo le prometí que iba a ser un varón, fue varón. Yo le prometí que se iba a llamar Jesús, se llamó Jesús. Yo no le prometí hotel 5 estrellas. Yo no le prometí que no iba a haber malos olores. Yo no le prometí que iba a ser fácil. Ni le prometí que iba a ser sin sufrimiento. ¿Listo? Y alegría todo. Yo estoy convencido que Dios quiere sanar aquí a los que están aquí en esta noche. Que Dios tenga misericordia a los que no vinieron. Pues esto es para los que están. Oigan, a veces no es la voluntad de Dios es que te tomes ese cáliz. Entonces no pierdas el tiempo pidiéndole a Dios que te saque el cáliz si es su voluntad. Porque fue la voluntad de... Porque fue la oración de Jesús en el huerto. Si quieres, apártalo. No si puedes. Dios podía apartarle el cáliz. Si quieres, es decir, si es tu voluntad, quítalo. Pero si no, igual me lo beberé. Y Dios que contestó, te lo bebes. Porque Dios no prometió, y aquí quiero que tengamos mucho discernimiento y que el Espíritu Santo nos regale mucha sabiduría y discernimiento en esta noche para recibir esta revelación de Santa María. La promesa que Dios le dio se cumplió. Incluso la profecía de Zacarías de que la espada le iba a atravesar el corazón se cumplió. Y no veo ninguna oración reprendiendo espadas que entierren en el corazón de María en la Biblia. No lo he visto. Viene en el combo, viejos. Lo que pasa es que nuestras oraciones, gracias, Señor, escuchen esto. Cuando mis oraciones están dirigidas a Dios con las condiciones de mi felicidad, ya no es la voluntad de Dios. Es tu voluntad. Y seguirá sufriendo. ¿Y Dios qué va a hacer? Nada. ¿Y por qué no vas a hacer nada? Porque no es necesario. Yo ya a mi hija le dije, no metas la mano en el enchufe. Los dedos en el enchufe. Claro, cuando era una bebé sí le puse los taponcitos que tenía que gatear porque tenía que gatear. Pero en este momento la hago responsable. Dios hoy te quita el taponcito y te dice, oye, te advierto, las reglas del juego son estas. Tú decides. Les voy a resumir la charla en una sola frase. Mi felicidad siempre será un conflicto para la felicidad que Dios me ofrece. Y en María supo renunciar a su felicidad. Por eso María dice aquí la esclava. Es que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo solo obedece. Revise su vida de oración. Siento fuerte en mi corazón eso. Revise sus oraciones. Revise sus oraciones. Revise qué es lo que está pidiendo. No vaya a ser que lo que está pidiendo sea impulsado por su felicidad. Y eso sea piedra de tropiezo para la felicidad que Dios quiere para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Messi. ¿Ven que estas charlas no traen aplausos? Pero le dan conversión, traen conversión. No me interesa los aplausos, lo que le estoy diciendo. No, es, era molesto. a mí no me interesan los aplausos, me interesa la conversión. Porque sé que la voluntad de Dios no es que me aplauden, la voluntad de Dios es que usted se convierta, que todos nos convirtamos. Tomémonos 2-3 minuticos mientras nos comparten el ágape. ¿Qué les quedó de hoy? De verdad que concientizarse uno en la oración, porque es pedirle al Señor según su voluntad lo que yo quiero.
Bueno, Luzmita era la única que estaba despierta, muchachos. No. Despierta. Qué güey tanticos que es. Todo lo que yo puedo como ser humano, yo trabajo, yo hago, pero yo le tengo que entregar una bancada al Señor que seamos voluntarios.